Uy, uy. Oh. Buenas, y hoy vamos a ir rápidamente al lío porque tenemos que hablar de un montón de videojuegos, cortesía de Game Pass, que ha anunciado su segunda tanda de lanzamiento y viene bastante cargada, todo se ha dicho. Pero bueno, el caso es que también Game Pass hila con Call of Duty precisamente porque nos va a otorgar acceso anticipado a su próximo videojuego. Aparte de eso tenemos que hablar de su competencia y de un fuerte rumor de última hora. Pero la cuestión es que ya tenéis activo por aquí lo que me habéis estado pidiendo, el descuento para Eneba. Si os pasáis por el link que tenéis en la descripción, pues ahí podéis ofrecer un montón de ofertas, por supuesto, para vuestros bolsillos. No solamente las que aparecen en portada, sino también esta. Introduciendo el código SEP8, SEP8, de aquí a final de mes, obtendréis pues eso, un 8% de descuento sobre básicamente lo que os dé la gana. Suscripciones, videojuegos, incluso nuevos lanzamientos que están ya para reservar. Así que pues es una oferta adicional bastante interesante que podréis utilizar desde los países que os muestro en pantalla. En este caso España, Argentina, México, Chile, Colombia, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Brasil y Estados Unidos. Un máximo de 150 pavos por compra y un máximo de 3 compras por usuario. Aunque bueno, sé que alguno tenéis más de una cuenta, me hacéis mucha trampa, pero en fin, echad un vistazo. Pero bueno, vamos con Game Pass y vamos con los videojuegos que nos van a otorgar para esta segunda mitad de mes, empezando por el que estáis viendo en pantalla. Se trata de Deep Rock Galactic Survivors, un título que tendremos disponible para jugar desde hoy mismo a través de prácticamente todas las membresías, a excepción de Game Pass estándar, porque este es un videojuego día 1 y básicamente es lo que os comenté en el vídeo de ayer, como si fuerais a jugar a Vampire Survivors pero en el universo de Deep Rock. Así que tenedlo muy presente porque este videojuego seguramente te coma un mogollón de horas superando a diferentes hordas en vista isométrica, cogiendo cada vez más elementos para hacerte más fuerte y resistir todavía más minutos. Más adelante, concretamente mañana, va a llegar un viejo conocido de Game Pass, Frostpunk 2, solo que este videojuego ahora se trae para versión de videoconsola. Ya estaba disponible en la suscripción mediante PC, pero ahora también vais a tener esta oportunidad. Vamos a ver cómo han ajustado este videojuego de supervivencia y estrategia. Mañana mismo también vais a tener disponible este Bluely Life, un título que nos traslada a un mundo abierto que en este caso podemos disfrutar tanto por nuestra cuenta como en cooperativo, lo cual de verdad seguramente sea más interesante porque se consiste en que básicamente tienes un mogollón de misiones a lo largo y ancho de ese mundo, como por ejemplo demoler un edificio en tiempo récord, carreras de coches o todo lo contrario, construir un edificio y por supuesto pues todo basado en un sistema de físicas muy divertido. Al día siguiente, el día 19, regresa Hades a la suscripción. Volvemos a la mitología griega. En este caso, ya sabéis qué es lo que viene por delante. Un desafío en el cual vas a morir muchas veces, vas a repetir la misión o el nivel en múltiples ocasiones, desbloqueando atajos y por supuesto siendo cada vez más fuerte, más poderoso, hasta que llegará un punto en el que básicamente te vas a pasar a todos los enemigos por la piedra. Pero en fin, vamos a dejar esto por aquí porque es un título que ya conocéis previamente. Quizá el título más popular, al menos a nivel comercial y de marketing, que tenéis en esta tanda de lanzamiento es Visions of Mana. Este videojuego estará disponible en Game Pass el próximo 25 de septiembre. Un videojuego que se lanzó hace, pues básicamente un año, si no recuerdo mal, en agosto del pasado año. Tenéis un análisis en el canal, por cierto, si estáis interesados en conocer mi opinión, pero grosso modo, básicamente es como volver a los clásicos de esta franquicia. Estamos ante un videojuego de rol y acción en tercera persona, que en este caso pues tenéis lo mítico que suelen tener estos videojuegos, un grupo de personajes con diferentes habilidades, alternáis entre ellos, por supuesto tienes un protagonista central y bueno, pues una historia de fondo bastante densa, bastante larga, bastante complicada a nivel sentimental. Estos videojuegos suelen ser un poco dramáticos en muchos aspectos, pero bueno, cabe decir que este videojuego pues dentro de lo que hay es entretenido, es divertido, da para muchas
muchas horas, si os gustan los clásicos videojuegos japoneses donde tienes un montón de zonas abiertas, que no mundo abierto, sino zonas amplias llenas de secretos, coleccionables y todo ese tipo de cosas, pues con este videojuego estáis de enhorabuena porque tiene para dar y regalar. En general a mí este tipo de cosas se me hacen un poco pesadas, se me hacen un poco tediosas, pero aún así, pues lo dicho, hay gente a la que le suelen gustar este tipo de videojuegos y le resulta muy satisfactorio completarlos al 100%. Luego, incluso cuando terminéis el juego, tenéis los míticos desafíos de jefes ocultos, mucho más poderosos que el jefe final y demás. Y bueno, aquí tuve uno de los combates más horrorosos que he echado a lo largo de toda mi vida, porque fueron un montón de minutos por delante para pasármelo. Pero en fin, es parte de su reto, es parte de la esencia de estos videojuegos, así que el próximo día 25, si todavía no lo habéis jugado, dadle una oportunidad, porque viendo lo poco que vendió seguramente no haya pasado por vuestras manos. Echadle un ojo. Pero vámonos un poco más atrás, concretamente el día 22 de septiembre para Game Pass PC. Viene de estreno este videojuego que estáis viendo en pantalla, Endless Legend 2, un título de estrategia en vista isométrica y también con altas dosis de acción. Es un título en el cual pues tenemos que tener una gestión de ciudades, recursos y todo ese tipo de cosas, pero por supuesto librar batallas épicas, y que de hecho pues los primeros vistazos de este videojuego suenan muy espectaculares visualmente. Pero luego, un día más tarde, el día 23, llega Swarm, un título que se lanzó este mismo año y que de hecho pues es de corte roguelike en vista isométrica también, un título en el cual podemos enfrentarnos a los enemigos en grupo, con un modo cooperativo o también por nuestra cuenta. Estamos en el universo del rey Arturo, solo que aquí se han corrompido los caballeros de la mesa redonda y bueno, seguramente te toque enfrentarse a todas sus hordas, así que iros preparando. Sin embargo, el juego destacado con diferencia de toda la tanda es la nueva aventura de Peppa Pig. Nuestra cerdita favorita regresa el próximo 25 de septiembre y aviso, no se trata del mismo videojuego que jugamos hace un par de años, no, se trata de uno completamente nuevo, completamente diferente, así que os voy a exigir que os saquéis también el 100% de este videojuego. Son títulos que te puedes pasar en una hora, pero seguramente para ti sean 2 años. La cuestión es que la cosa no se queda solamente ahí. Peppa Pig llega el día 25 y un poco más tarde llega este videojuego de Lara Croft, un título que ya sabéis no es como los juegos de aventura de siempre, sino que es en vista isométrica, pero también tenéis las mismas dosis de acción, de resolución de puzzles y por supuesto de plataformas bastante complicados. Un título que de hecho siempre pasó muy desapercibido, pero que tiene valoraciones muy positivas, así que si tenéis tiempo también le podéis echar un vistazo. Y para cerrar tanda, también entra un videojuego llamado Sopa, de corte independiente, pero también quiero dejaros por aquí qué videojuegos van a abandonar la suscripción a finales de este mismo mes. Son menos títulos de los que entran, pero sí que es cierto que hay alguno que es bastante interesante, como por ejemplo el Will of Katamari, se va, también se va el Wargroove 2 y también el All You Need Is Help, pero sin embargo los más destacados con diferencia son los Ninja Gaiden. Sí, la trilogía de Ninja Gaiden abandona la suscripción a finales, el día 30 específicamente, con lo cual si queréis echarle un vistazo pues es el momento. Recalco que se trata de la trilogía lanzada hace varios años, no se trata del Ninja Gaiden 2 que se lanzó a principios de este. Ese videojuego va a seguir dentro de Game Pass por lo menos hasta el mes de enero y ya a partir de ahí veremos cuánto dura, pero en fin, recuerden que todos estos videojuegos antes de salir tienen un descuento aplicado. Aprovecho para avisar que la siguiente tanda de Game Pass, la siguiente tanda de videojuegos para esta suscripción seguramente no sean 2 semanas como corresponde. ¿Y por qué lo digo? Pues punto número 1, porque el último videojuego de esta tanda, el mencionado Sopa, será un título que llegue el día 7 de octubre. Esa será la fecha de la primera tanda del próximo mes. Ok, además que también tienen que cuadrar calendario, porque en septiembre ya hemos tenido 2 tandas y lanzar otra tanda el día 30 pues no tendría tampoco demasiado sentido, ¿vale? Cabe recordar, eso sí, que la semana que viene tenemos el evento de Tokio y generalmente en ese evento siempre se anuncia algún videojuego extra para Game Pass que de hecho sale en formato sorpresa, sale de lanzamiento, sale en ese mismo momento, aunque sean videojuegos a veces menores, pero bueno, siempre aportan y oye, todo cabe decirlo.
por videojuegos no será. Entre lo que se lanza fuera de Game Pass y lo que llega a la suscripción, videojuegos tenéis de todos los colores, así que echad horas. Por cierto, tenemos un extra bastante interesante para Game Pass añadido. Al igual que el año pasado, el nuevo Call of Duty va a tener un acceso anticipado. Eso sí, para jugar de manera limitada, no para jugar a básicamente todos los modos de juego y ese tipo de cosas, no. Ese acceso anticipado sería el 2 de octubre. Esto por supuesto se aplica para todas las plataformas donde se lanza el videojuego. Y en fin, si sois suscriptores de Game Pass PC o Game Pass Ultimate, pues vais a tener un acceso sin necesariamente tener que reservar la edición más cara del videojuego o alguna edición especial. Simplemente conectar en la suscripción ya podéis acceder para ir testeando el videojuego y por supuesto preparándoos para lo que se vendrá durante el próximo mes de noviembre, que será cuando el título se lance definitivamente y será justamente cuando también llegue día 1 al Game Pass. Pero bueno, de eso ya nos encargaremos en la correspondiente tanda en unas cuantas semanas. Y ya que hablamos de esto, voy a plantear aquí un pequeño debate en torno a Call of Duty. Se anunció también la llegada del modo zombies. Hubo un tráiler, una presentación que en este caso pues incluso nos ponía por delante a un vaquero zombie. La verdad fue bastante curioso y extraño, pero bueno, la cuestión es la siguiente. ¿Vosotros tenéis la sensación de que a nivel de marketing, a nivel de publicidad, a nivel comercial, Call of Duty se esté promocionando algo? O sea, normalmente Call of Duty, una cosa por la que siempre ha destacado es por tener una publicidad excesiva a lo largo de los meses. Es decir, no simplemente es que te hagan los comerciales de marketing que hay pues poco antes del lanzamiento, es que durante todo el verano Call of Duty te aparece pues en básicamente todas partes, todos los anuncios de la tele, incluso pues a través de las redes sociales está presente en todo momento, mostrándote un mogollón de cosas. Y este año no hay absolutamente nada. O sea, Call of Duty a nivel comercial no está mostrando ni lo más mínimo. De hecho, lo del acceso anticipado básicamente no se ha promocionado, básicamente no se ha vendido, básicamente no te están empujando precisamente a probarlo. Es como que ha pasado muy desapercibido. Y aparte, que es que, lo dicho, llegan más tarde que otros años. Y tengo la ligera sensación de que el videojuego igual no está en condiciones, de que tienen que sacarlo este año básicamente para cumplir la cuota de todos los años, y de hecho se ha ido a noviembre, normalmente suele estar a finales de octubre, y me da a mí la sensación de que han apurado hasta última hora para que el videojuego esté más o menos. Ojalá que haya salido bien, porque este año ya sabéis que toca el Call of Duty malo, ya sabéis que toca pues el ramplón, con básicamente contenido reciclado del anterior y cosas un poco de ese estilo, pero no sé si es bueno que esto lo haga Microsoft Activision ahora, porque Battlefield 6 viene pisando muy fuerte. Battlefield 6 está dejando muy buenas sensaciones, está gustando mucho a la comunidad, incluso a los que no son para nada de Battlefield. De hecho, lo que se viene rumoreando y comentando en las últimas horas es que posiblemente este videojuego, este Battlefield 6, tenga un modo gratuito a finales de mes de octubre, el famoso modo Battle Royale que hemos comentado muchas veces por el canal, que posiblemente sea lanzamiento del videojuego y a las pocas semanas tengamos esa modalidad que no requiere de que te compres nada. Demasiado pegado en el tiempo a Call of Duty, solamente digo eso. Y a ver, Call of Duty ha vivido muy tranquila como franquicia sin básicamente competencia, pero cuidado que el día en el que uno muerda, el día en el que uno venga fuerte, vamos a ver qué les pasa a esta gente. Y de verdad, es uno de los negocios más seguros de toda la industria, pero yo creo que se están relajando demasiado. Y lo dicho, en la caja de comentarios me gustaría que me dejaseis todas vuestras opiniones. Pero ahora vamos a ir con un rumor bastante jugoso acerca de Assassin's Creed Black Flag Remake. Sí, el regreso del Assassin's Creed de los piratas, lanzado ya por el año 2013, si no me falla la memoria. Un título que de hecho para muchos es el mejor Assassin's Creed de toda la saga, pero esto por supuesto siempre va a estar a discusión y debate, para gustos colores se suele decir, ¿no? Un videojuego que de hecho dio pie a otra serie de títulos que nunca terminaron de funcionar, pero en fin. Lo que tenemos acerca de este videojuego son unas filtraciones muy potentes que de hecho nos atisban que este título, este remake, no va a ser simplemente un lavado de cara gráfico visual, no solamente es ponerle un mejor apartado técnico, que también por supuesto,
sino que a nivel estructural el videojuego va a cambiar bastante. Sobre todo van a tomar decisiones que se van a convertir en algo muy controvertido, porque, por ejemplo, en este videojuego ya sabéis que, como en otros tantos títulos de la saga, desde sus comienzos, hay veces en los que estáis en el futuro, en un tiempo futuro, con tecnología avanzada, y luego pues el videojuego transcurre principalmente pues en el pasado, en este caso en la era de los piratas. Pues concretamente en este videojuego se van a eliminar algunos, no todos, los momentos futuristas y van a meter más contenido en la etapa de los piratas. Esto se supone que es para mejorar el ritmo del videojuego, porque lo que transcurre en el tiempo futuro pues no termina de ser esencialmente divertido y prefieren meter más contenido pasado. Eso por una parte. Por ejemplo, luego por otra, a nivel de juego, a nivel de la experiencia general, no va a ser tanto como los Assassin's Creed de aquella época, sino que de hecho se va a parecer más a los actuales, a los que son estilo RPG. Cuidado con estas decisiones que a mí, la verdad, me hacen un poco de menos gracia, pero bueno, van a ser más cercanos a eso, es lo que se comenta. El mapa como tal va a ser igual de grande, no se va a hacer más amplio, no se va a llenar de cosas de manera innecesaria, lo cual a su vez también me deja un poco más tranquilo, que sean un poco más conservadores. Simplemente pues eso, habrá más actividades y contenido secundario. Veremos a ver, eso sí, cómo es la estructura de esas actividades y contenido secundario, pero bueno, en principio este videojuego debería de lanzarse el próximo año. Originalmente estaba previsto para finales de este, pero se ha llenado de títulos y Ubisoft ahora mismo parece que está más o menos tranquila, o al menos no hay tanta polémica o controversia como a principios de año o a finales del pasado. Eso sí, descartemos el próximo juego de esta franquicia para el año que viene. Seguramente sea solamente este y ya está. Aunque el título parece prometedor, hay una serie de decisiones que seguramente traigan pues cola, polémica y muchísimos comentarios que me gustaría que me fuerais dejando. Para cerrar, aunque sé que a muchos no os interesa nada, en el Game Pass Core hemos comenzado el vídeo con Game Pass y cerramos también con él. En el nivel más básico de todos han incluido 3 videojuegos nuevos. Ya sabéis que hay una selección de títulos que están ahí pues para siempre, para que cuando juegues al online pues tengas la posibilidad de tener al alcance alguna cosa. Y bueno, pues en este caso son los que estáis viendo en pantalla: el City Skylines Remaster, también tenéis el Disney Dreamlight Valley y también el Warhammer 40.000 Dark Tide. Este sí que es cierto que mola mucho que lo pongan en esta suscripción, porque la gente que juega solo al online le puede venir muy bien específicamente para este videojuego. Y quizá el juego de Disney está muy bien para los que tengáis chiquillos por casa. Así que pues nada, os lo dejo por aquí como última noticia del día. Mañana más. En la caja de comentarios déjenme ustedes todo lo que serían vuestras opiniones acerca de lo que hemos comentado en este vídeo y por supuesto, disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.